Buenos días, soy la hermana Blanca con tu programa El Rescate, donde le damos la oportunidad a nuestro Señor Jesucristo que venga a amarnos, a llenarnos con su Espíritu Santo y fuego y que nos llene de su sabiduría para servirle mejor. Vamos a empezar con una oración. Hoy vamos a estar hablando sobre el llamado de Moisés. Los llamados de Dios son muy claros y definidos y tienen una escalera que debemos de seguir para poder superar todos los obstáculos que podamos tener. Aunque siga habiendo problemas, el llamado siempre está ahí y Dios no lo retira. ¿Tienes un llamado en tu vida de parte de Dios? Vamos a averiguarlo, ¿ok? Y vas a ver aquí los pasos que hay que dar para aceptar el llamado. ¿Ok? Empezamos con una oración. Por favor, repite después de mí. Digamos, Padre, en el nombre de Jesucristo, te entrego mi vida, mis cargas. Lléname con tu Espíritu Santo y fuego. Te amo, Señor. Ayúdame a sentir tu amor, tu pasión y tu gloria. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre. Lléname, guíame y bautízame con tu Espíritu Santo y fuego. Amén. El llamado, vamos a empezar con el llamado de Moisés. ¿Cómo fue que Moisés fue llamado? Ustedes saben que Moisés, en aquel tiempo cuando él nació, estaban echando a los bebés a los ríos, a la muerte. No querían, ya había demasiados hebreos en el país de Egipto. Y ellos sabían que si seguían los hebreos creciendo, iban a estar ahí ellos quitándoles el trabajo y se podían haber hasta una guerra en contra de los egipcios. Aunque una vez fueron acogidos por el país, gracias al don de Dios que le dio a José cuando tradució los que estaban ahí, los sueños del faraón. Les abrió la puerta a egipcio. Pero después llegaron otros gobernantes y ya no fue así. Ya estaban deshaciéndose de ellos hasta muerte. Los mataban a los niños. Pero la mamá de Moisés lo que hizo fue un acto de fe para salvar a su hijo. Ella lo escondió como por 3 meses. Ya después ella ya sabía que no lo iba a poder seguir escondiendo. Agarró una canasta y con todo el dolor de su corazón lo puso en la canasta y lo puso en el río. Y oró por él. Se lo dio a las manos de Dios. Cuando tenemos un imposible es ponerlo en nuestras manos, dárselo a Dios y que Dios resuelva ese problema. Y no estés recogiéndolo de nuevo. Mira qué le pasó a esta mujer, a la mamá de Moisés. Ella dejó a su bebé en una canasta en el río y el río se lo llevó. Ella, quitada de la pena, se lo dio a Dios. Llegó al palacio de Faraón por medio del río en la canasta a la hija del faraón. La hija del faraón lo vio y vio que era un bebé hermoso. Pero yo pienso, en mi opinión, antes de que tenga un bebé hermoso, de lo que tenga que ver el físico, es el favor de Dios en la vida. Hay que orar por nuestros hijos para que ellos tengan ese favor de Dios, que sean aceptados y ayudados donde quiera que van. Entonces la hija del faraón, la hija del hombre más noble y rico y poderoso de todo el planeta Tierra en aquel entonces, lo adoptó. Y la mamá lo había dejado en las manos de Dios, pero estaba una hermanita, la hermana de sangre, que lo fue siguiendo en el río. Y ella vio que la hija del faraón lo había agarrado. Entonces lo que pasó fue que le fue y le dijo a la hija del faraón: fíjate que ese niño necesita ser amamantado. Si quieres, yo conozco personas que están amamantando niños, te las traigo para que te lo cuiden. Bien sabia, la sabiduría de Dios en efecto ahí. Y va y la hija del faraón le dice: sí, está bien, tráeme a alguien que me lo cuide y que me lo alimente. Van a traer a la madre de Moisés a cuidar a ese niño. Imagínate si Dios no le dio una bendición a esa madre. Aparte que le salvó la vida a su hijo,
lo puso en un lugar de preeminencia donde iba a agarrar la sabiduría de todo el mundo, la provisión, le dio un trabajo cuidando a su hijo, amamantando a su hijo. Qué bendición, ¿verdad? Dios es bello. Y así Moisés creció hasta que fue al desierto, y pues lean Éxodos y Deuteronomio, todos esos libros es donde está toda la historia de Moisés. Ahorita les di un corto mensaje para que vean cómo la vida de él empezó con milagros y ahora cómo siguen los milagros en su vida. Muchas veces los milagros que tenemos nosotros no los reconocemos, no los tenemos a vida, pero el llamado de Dios pueda que esté en nosotros hasta que estemos niños. Muchas veces, como Moisés, estuvo casi cerca a perder la vida. Muchas veces el enemigo quiere atacar el llamado de Dios en nosotros para que no lo cumplamos. Y entonces vamos a hablar ahora en Éxodo capítulo 3 sobre el llamado, ya que era grande, ya que fue instruido por las mejores escuelas y estudios de todo el mundo, y que también tuvo atrás de la escena las historias que le daba su mamá, porque su mamá lo siguió cuidando con sus hermanos, porque seguía relacionado con ellos, aunque no podía llevarlo a la luz, porque si no los hubieran asesinados a todos. Entonces aquí, apacentando Moisés a las ovejas, ya que él estaba grande, se escapó, hubo un asesinato, él tuvo que correr por su vida otra vez, estaba el enemigo queriendo matarlo, y él se apuró en su llamado. Él quiso hacer las cosas por sí mismo, por su propia fuerza, y él asesinó a un egipto. Y cuando asesinó al Egipto, lo querían asesinar a él, y se fue al desierto. En el desierto encontró esposa, una familia, hijos, trabajo, todo. Nunca Dios le dejó de proveer, porque sabía que él era el escogido de Dios y que lo estaba preparando para una faceta de su vida, para ser un vaso de honor a Dios. Y dice aquí en Éxodo 3, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, el suegro de Moisés, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb. Ya estaba trabajando ahí con su suegro Moisés. Horeb, el monte de Dios. Dios lo llevó otra vez al monte de Dios y se le apareció. Y cuando estaba trabajando, o sea que siempre hay que estar en actividad, moviéndonos. Tú has visto las frutas cuando se quedan ahí estancadas, se echan a perder. Nosotros no somos así, somos seres humanos, tenemos que pararnos, tenemos que alimentarnos, sabiduría terrenal, sabiduría de Dios más que nada, y una preparación para que cuando Dios te llame, seas un vaso de honra. Amén. Gloria a Dios. Entonces se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y no se quemaba, y la zarza no se consumía. Que eso ahora se conoce como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y fuego. Cuando sientes el poder de Dios como un fuego en tu vida, ese es el Espíritu Santo que está obrando en tipo fuego. Muchas gentes lo han sentido. Ojalá que tú tengas la oportunidad de hacerlo y que nomás pídeselo a Dios y Él va a hacer que sientas su presencia. Entonces aquí sigue, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza que no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza que no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Así es, Dios te conoce personalmente. Lo más importante que hay en esta ciudad, en esto relativamente a lo que es el llamado de Dios a nuestras vidas, es de que Él te conoce tu nombre. Él conoce tu sentarte y cuando te levantas. La relación personal con Dios es lo que debe de haber entre el ser humano y Dios. No necesitamos intermediarios. Podemos estar con Jesús platicando, dice la Biblia, dice, Él viene y te toca la puerta. Y si tú le hablas, Él se sienta a comer contigo. Qué intimidad y qué relación más personal podemos querer que esa. Amén. Entonces,
vamos a seguir. Él conocía su nombre. Moisés, Moisés, le gritó. Y le respondió, hey, aquí estoy, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quítate tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Muchas veces tomamos a Dios a la ligera, no sabemos la pureza que tiene, no reconocemos el amor infinito que tiene, pero debemos de hacerlo, darle un honor, un espacio en nuestra vida especial. Y luego Dios le dice, presentó con él y le dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, que son los patriarcas. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. O sea que mira, no le preguntó quién es Jacob, quién es Abraham, quién es Isaac, porque ya su familia le había instruido eso. Hay que instruir a nuestros hijos en el camino para que cuando tengan un encuentro con Dios lo sepan reconocer, lo sepan venerar, que dicen, no, pues qué cosa maravillosa, Dios me está hablando. Y luego dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, porque ahora ya los habían convertido en esclavos, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para liberarlos de manos de los egipcios. O sea que Dios ve tu dolor. Es lo que te digo, Él es un Dios personalizado. Él te personaliza y Él te quiere conocer a ti y a tus aflicciones siempre personalmente. Dice, quiero sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Quiere darles bendición a su gente, a tierra que fluye leche y miel, que es representante de la bendición de Dios. Y a los lugares del cananeo y del eteo y del amorreo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con la que los egipcios lo oprimen. Ven pronto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios. Mira, él estaba como quien dice sacado de onda. Primero se agacha, no lo quiere ver, le tiene miedo, ve la zarza que no se quema. Pero Dios le sigue impulsando, lo sigue llamando. Nunca se va a calmar de llamarte si tienes un llamado. Así que responde con todo amor y felicidad. Amén. Y luego dice, ¿pero quién soy yo? Dice Moisés, ¿pero yo qué? Yo soy aquí un asesino refugiado en el desierto. Y le dice, ¿cómo voy a ir a Faraón? Y saque a los hijos de Egipto, a los hijos de Israel de Egipto. Y Dios le respondió, ve, yo estaré contigo, y esto será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Le profetizó, le da un plan. Así que adáptate al plan de Dios para tu vida y búscalo si es que no lo tienes. ¿Ok? Nosotros somos un vaso. Lo que importa es lo que está dentro de nosotros. La Biblia dice que somos un vaso de honra o de deshonra. Tenemos que trabajar para ser un vaso de honra. Lo que tienes dentro de ti es lo que va a ser Dios. Así que sigue viendo mis estudios bíblicos y mis meditaciones, porque eso te va a ayudar a limpiar tu vaso para que Dios ponga todo lo nuevo para que le sirvas en su llamado, porque Dios quiere llamar a todos. Dios no hace excepción de personas. Lo que está haciendo conmigo, lo puede hacer contigo, te lo garantizo. Solo prepárate, límpiate y sé un vaso de honra. ¿Ok? Entonces aquí dice en 2 Corintios 4:7, pero tenemos ese tesoro, el Espíritu Santo, en un vaso de barro, porque acordémonos que nosotros estamos hechos de la tierra. Somos hechos de barro y Dios es nuestro alfarero. Y luego dice, para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios sea Dios y no de nosotros. Hay que darle la gloria de Dios de todo lo que nos hace por nosotros. Pero este precioso tesoro lo guardamos en una vasija de barro. Nosotros somos la vasija de barro y tenemos un tesoro que es Dios, el llamado, el Espíritu Santo, su salvación, Jesús y su sangre. Es así que sea obvio que este glorioso poder de Dios y no de nosotros. Y luego dice aquí Jesús, vamos otra vez a Moisés, primero te expliqué lo que somos nosotros, un vaso, y lo que tenemos dentro es lo que tiene valor, que es Dios. Amén.
Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas las maravillas que haré en él. Y entonces dejará ir a los hijos de Israel que son esclavos. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgas no te vayas con las manos vacías. Dios provee cuando estás cerca de él y le obedeces si eres honesto y lo amas. Mira, lo que hizo Dios cuando te está diciendo aquí, cuando se vayan a ir los egipcios, los esclavos de la tierra de Egipto, no se van a ir con las manos vacías. Dice, yo voy a tocar a todas las personas de ahí. Dice aquí Dios, dice, yo voy a pedirle a cada mujer, a cada vecina de las que ustedes tengan, a sus huéspedes, alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, por los que pondréis sobre sus hijos y vuestras hijas, y despojará a Egipto. Pero eso sí, tienes que tener ese vaso de honra. Y nunca te faltará nada y Dios va a traer de donde sea necesario para darte. Y más que nada también fue como una recompensa, porque acuérdate que muchas de las mujeres de Egipto ahí habían perdido a sus hijos, los habían asesinado, los habían matado, y ellos cargaban un dolor. Necesitaban ser vengadas, redimidas de ese dolor. Y Dios les dio las alhajas de plata por todo el sufrimiento que los egipcios le habían dado. Amén. Nosotros tenemos que tener humildad y veamos esa humildad para que Dios suplementa nuestras necesidades y nos mande ayudadores. Nosotros tenemos una humildad, reconocer que somos siervos no solo de Dios, sino de los demás, y constantemente limpiarnos. Y Dios nos va a mandar ayudadores. Mira cómo le mandó Dios a Moisés un ayudador. Entonces dijo Moisés a Dios, ay Señor, yo nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo o al sordo, al que ve, al ciego? ¿No soy yo Dios? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. O sea que Dios dice, yo no me fijo en las imperfecciones. No tienes que ser un ser perfecto. Tienes que ser un ser dispuesto, limpio, obediente y con amor a Dios. Las imperfecciones Él te las arregla, y si no te las arregla, te manda a alguien que te ayude. Mira lo que sigue aquí. Y le dijo Dios, sigue diciéndole a Moisés, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, el levita? Que él habla muy bien. Y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en él boca las palabras, y yo estaré con tu boca con la suya, y te enseñaré lo que hayas de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Mira, no se le quitó el llamado de Moisés. Solamente le mandó a Aarón para ayudarlo, no para que lo superara, no para que estuviera arriba de él. Él va a estar arriba, Moisés, escuchando de Dios, y va a tener una persona que lo ayude abajo. No tenemos que subirnos arriba de las personas. Tenemos que estar en el puesto que Dios nos ha dado. Si no sabes cuál es, pídeselo a Dios, Dios te dirá. Y dice aquí, Él hablará por ti al pueblo, Él te será en lugar de boca, y tú serás en el lugar de Dios. El llamado es el llamado. Si te manda gente que te ayuda, no significa que te van a quitar, te van a echar a un lado, te van a faltar el respeto. Los ayudadores son ayudadores, y el que tiene el llamado es el llamado. Y por eso hay que respetar mucho a los siervos de Dios, hagan bien o hagan mal, porque eso ya Dios lo juzga. Nosotros no somos jueces, solo estamos aquí para servir a Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Hizo muchas señales. Hasta abrió el mar rojo con esa vara que Dios le bendijo. Moisés deja sus cosas en orden. Nosotros tenemos que dejar las cosas en orden, los trabajos en orden. Mira lo que hizo Moisés. Ya sabía que se iba a ir a trabajar para Dios, aceptó el llamado. Y también Aarón aceptó el llamado de ser su portavoz, su ayuda que él necesitaba. Entonces Moisés vuelve y le dice a su jefe, a su suegro, que es para el que estaba trabajando, y le dijo a su suegro, que se llamaba Jetro, iré ahora, volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven.
Y Jetro dijo a Moisés, vaya en paz, tienes el favor de Dios, todo se está alineando, Dios prepara el camino delante de ti. Dijo también Jehová a Moisés en Medián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Dios te protege de la muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos. Nunca hay que tener miedo a la muerte. Si todavía tienes cosas que hacer aquí en este país, en este planeta Tierra, Dios te va a aliviar y te va a quedar en vida. Si un día ya dejas de tu llamado, si ya cumpliste con lo que tenías que hacer, Dios te remueve y pone a otro en tu lugar. No hay que tener miedo de la muerte, estamos aquí para servir a Dios, somos solo un vaso de barro. Entonces Moisés ya tomó a su mujer y a sus hijos, los puso sobre su asno y volvió a Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano y dijo a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira lo que hagas con el faraón, todas las cosas y las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endulzaré el corazón de Faraón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. O sea, su hijo es Israel. ¿Te acuerdas que te dije que Dios es un Dios que te toma en persona, que te abraza y que te ve personalmente y te conoce y hasta te llama su hijo, su hija? Amén. Para que me sirva, para que le sirvas. Tenemos que ser sirvientes de Dios, humildes. Reconocer que estamos aquí para un llamado, no para satisfacer nuestros deseos propios. Mas no ha querido dejarlo ir. Faraón no quería dejar ir a los esclavos. Pues eran sus esclavos, les servían gratis y les daba lo más mínimo que les podía dar. Y aquí yo voy a matar a tu hijo primogénito. No hay que meternos con los hijos de Dios. Estén bien o estén mal, hay que orar por ellos, ponerlos en las manos de Dios. Dios es el que obra para el juicio. Podemos dar palabra de aliento, un texto bíblico con amor, guiado solamente con el Espíritu Santo, no de nuestra propia fuerza. Porque puede caer maldiciones horribles que pueden ser hasta generacionales. Tengo estudios bíblicos de maldiciones generacionales, ojalá que un día los puedas abrir. Y así pasó que después los dejó ir. Amén. Y también después, esto fue la profecía que Dios le estaba diciendo lo que iba a hacer a Moisés. Dios te da un plan de acción. Amén. Y hay que aceptarlo. Y entonces también Dios le dijo que Aarón y Moisés iban a ir a ver con los señores que estaban encargados de la religión que en aquel tiempo era judía y ya después somos cristianos porque seguimos a Cristo. Y él les dijo, compartan la visión y los demás lo aceptarán. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le dijo y lo aceptó y todo lo que las señales que iban a hacer. Y luego se reunió con Aarón y todos los ancianos de los hijos de Israel, los que estaban ahí, jefes de la zona Israel, de su religión, que mantenían esa religión y el amor a Dios vivo. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. Y hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, le creyeron. Tienes el favor de Dios. Dios puede hacer que la persona que está delante de ti crea y confíe en Dios por ti. Y si no lo haces porque no es su tiempo, está solamente sembrando una semilla y hay que esperar que Dios le dé su agüita y su terrenito fértil. Pero Dios va a hacer que la palabra que tú digas cumpla su propósito. Y el pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Gracias a Dios, que siempre nos ve para librarnos de la aflicción. A veces somos nosotros los que nos vamos del sendero y queremos llenar nuestra copa de cosas que no son de Dios. Pero que en el nombre de Jesús nuestra copa sea vaciada, güey. Y sigamos en fidelidad, en obediencia. Y cuando Dios te dé la victoria, hay que seguir en obediencia. Porque es tan fácil perder todo. Y es tan difícil estar en el camino rechazando nuestra carne, nuestros propios deseos, para seguir el deseo de Dios.
Sello este estudio bíblico en el nombre y con la sangre de Jesucristo. Este ha sido otro capítulo de tu programa El Rescate. Te amo en el amor de Cristo Jesús y Dios te ama más. Ten un hermoso día y recuerda de orar para ver cuál es tu llamado y limpiar y preparar tu vaso hermoso que es de barro. Deja que Él te moldee, el alfarero, Jesús. Ten un hermoso día. Te amo en el amor de Cristo Jesús y Dios te ama más. Ten un hermoso día.